Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Vista Técnico. Hoy nos acompaña José Luis y estamos en una plantación de palto donde vamos a hablar de la campaña, de lo que se puede venir y todo acerca del palto. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Hemos terminado nosotros la última semana de mayo, hace poco, ¿no? Generalmente estamos en Chincha, es una zona donde su foco principal es en mayo. Bien, en la zona estamos en Chincha, la parte alta, por lo general se adelanta un poco a comparación de la parte baja de Chincha, ¿no? Que justo ahora mismo, junio, julio, tenemos cosechas en la parte baja. La zona que estamos, que es Alto Larán, que es la parte alta del Valle de Chincha, la cosecha la tenemos concentrada en mayo, pues, ¿no? Bien, mira, ha sido una campaña bastante dura, por decirlo así. Nos enfrentamos a condiciones adversas al cultivo, lo que naturalmente requiere el cultivo. Nos ayudó mucho en algunos lotes estratégicamente adelantarnos a algunas actividades importantes, ¿no? Sobre todo el manejo nutricional, hormonal, que este cultivo responde muy bien. Nos enfrentamos a temperaturas bajas, hemos caído hasta 10 grados, hubo 2-3 días que hemos estado en 8 grados, entre los meses de mayo, junio, julio. En promedio estamos en 12 grados en esos meses en la campaña pasada. Y ello conllevaba a no tener una buena diferenciación, ¿ya? Nosotros en los paltos es importantísimo que en la época de floración tengamos pues flor y brote. Eso nos garantiza un buen amarre y posterior a ello una buena calidad del fruto. Teniendo temperaturas bajas nos limita, sobre todo en costa central se ve ese fenómeno, ¿no? Bajas temperaturas, exceso de floración, y eso no nos garantiza una buena producción. Exceso de floración, pocos brotes, a eso le llamamos una mala diferenciación. Entonces esas temperaturas en esos meses nos jugó una mala experiencia, donde nos hemos sobrepuesto con actividades técnicas como el incremento del nitrógeno, las aplicaciones de algunas hormonas específicas como las citoquininas, el fósforo en su momento también en junio, julio, a lograr algo de brotes. Las temperaturas, luego en la plena floración, con la poca brotación que hemos tenido, en algunos lotes que apoyamos también en la zona, hemos podido observar pues, que había un aborto excesivo de frutas, ¿no? Es un poco más o menos lo que nos estamos enfrentando a esta campaña, ahora mismo. No necesariamente, pero a lo siempre verde, y en este caso a la palta, le perjudican ese detalle de pasar de inducción a diferenciación, donde en la diferenciación necesitamos que venga flor y brote en una yema. Entonces esas bajas temperaturas nos han conllevado a tener pura flor, que es negativo para los objetivos productivos del cultivo, ¿no? Ok. Y esto que no ha permitido que haya una buena diferenciación, al final es que la planta no soporta los frutos, ¿no? Exacto. Están abortando. Exacto. En la empresa como tal y en el valle, porque viajamos mucho en la zona sur del Perú, y es un poco la respuesta a la parte comercial con respecto a los precios. Hemos tenido mejores precios que en los últimos años, entonces hay entre un 15 a 20% menos de producción, ¿ya? Y eso también es una corriente a nivel nacional. Justo ahora, hace poco estábamos viendo las estadísticas productivas de la palta y es como que el 15 o 20% menos de producción que hay a nivel nacional. Lo mismo que ha ocurrido en esta zona, ¿ya? Y eso ha conllevado que tengamos unos precios bastante buenos esta campaña comparada con las anteriores, ¿no? Nazca este año la campaña ha sido dura, ha sido muy crítica hacia acá. Te contaba hace un momento que estábamos con 18 toneladas en promedio por hectárea, teniendo campos que están con 26, 28. En Nazca hemos estado en promedio
con 16 toneladas por hectárea, 14 toneladas por hectárea en algunos lotes. Mucha vegetación, lo inverso a lo que tenemos acá en Chincha. Ha costado mucho hacer floración en Nazca. Es que ha sido un año frío para todos, porque en Piura también ha sido un año frío. Así es, pese a esas condiciones, nosotros en Nazca y también con otras empresas que están aledañas a los campos que asesoramos, el factor negativo es la vegetación en exceso que hemos tenido. Lo opuesto. Lo opuesto totalmente a lo que ocurre en Costa Central, poca flor. Lamentablemente cuando ya la yema se te va y te viene vegetación, entonces ya no hay mucho por hacer, ¿no? Ya ahí es tratar de amarrar toda la floración o la fruta que podamos cuajar en ese momento. No venga nada de floración. Viene, pero es muy poca, hay que tratar de amarrar todo lo que se puede. ¿Eso con citoquininas o...? El manejo nutricional y hormonal es clave, y el riego, ¿no? Yo siempre he dicho que el éxito en la palta recae en manejar bien 3 factores, que es el riego, nutrición y la poda. Y luego complementariamente las hormonas que te funcionan y te responden muy bien, el tema de citoquininas, muchos, por ejemplo, en la zona sur, el paclobutazol, el uniconazol, en los momentos oportunos. Particularmente trabajamos con el uniconazol porque no nos estresa mucho al cultivo, es más amigable, no nos redondea mucho la fruta, que a veces el cliente nos observa, oye, la fruta, la palta es aperada, queremos que sea típica de esa forma, y con el paclo generamos muchas veces, aunque a nosotros nos piden kilogramos por hectárea, como agrónomos, si va redonda, alargada, y a veces es un poco el tema comercial que se encarga, ¿no? Ya, y en la zona, igual Nazca salió normal como siempre en marzo. Febrero, marzo, fines de febrero ya se estaba cosechando. Esa es su ventana. ¿Y la zona de Arequipa? Arequipa hace una campaña bastante buena. Chile, por ejemplo. Nosotros tenemos como tercer principal destino a nivel nacional es Chile, ¿no? Muy cerca de la zona de Arequipa, las producciones en Arequipa han estado bastante buenas en promedio. Campos arriba de 5 años estaban con 20 toneladas, 22 toneladas por hectárea. Ha sido una campaña muy buena para los arequipeños. Lástima que algunos productores ya en su momento, el año pasado, con el tema de los precios que se vinieron muy bajos, han eliminado algunos lotes. Tema de análisis de mercado, seguramente que falta ahondar un poco más en la zona, pero las producciones han estado bastante bien en la zona sur del Perú. Pero igual Arequipa tiene un precio diferenciado en el mercado. Muy diferenciado por la ventana de cosecha que tiene. Pero además yo creo que también por Arequipa. O sea, cuando tú Sí. exportas la palta, y si es de Arequipa, los clientes están, digamos, mucho más abiertos a... Aceptarlas. Sí. Mira, Y tú puedes presionar el precio si es del equipo. si hay algo que de repente mucho no le va a gustar lo que voy a decir, es que una de las mejores paltas porque a mí me encanta la palta, yo tengo palta en casa todos los días, y la mejor palta que me he podido consumir, y mucho lo que tú hablas ahora, es la palta arequipeña. La calidad organoléctrica de la fruta es única de Arequipa, y es básicamente por ese diferencial térmico que hay entre el día y la noche, ¿no? Hace frío y el calorcito le ayuda mucho. Es importante anticiparnos. El análisis con respecto a las predicciones climáticas es clave para poder implementar o alinearnos con propuestas dentro del manejo agronómico. La anticipación va en el sentido de si yo tengo un año que ya me dicen las entidades gubernamentales y las entidades dedicadas a este rubro con respecto al análisis de temperatura, cómo es que se va a venir, ya se implementa una estrategia de manejo en el cultivo. Entonces la anticipación va por ahí. Si yo sé que tengo mucho frío, hay herramientas para yo cubrir la necesidad del cultivo bajo esas condiciones climáticas, ¿no? La anticipación es clave. Ahora, muchos nos precipitamos, muchos caemos en la desesperación, a veces por desconocimiento, por distintos factores, con las labores. Las labores en el cultivo de paltos en específico que estamos hablando ahora, tienen que estar en el momento oportuno, tienen que ejecutarse en el momento oportuno. Yo no me puedo adelantar a la labor porque muchos dicen, oiga, voy a podar
por hablar de la poda, que es una labor que se viene dentro de poco en la zona, voy a podar para adelantar mi producción. Es una estrategia o una decisión errónea para con este cultivo. ¿Tú sientes que las podas no realmente adelantan? No, o sea, en la palta no. Si no, ya hubiéramos encontrado la estrategia con respecto a la poda de salir con palta pues enero, febrero, ¿no? Claro. Es algo que no logramos. Cada labor en el momento oportuno, conocer muy de cerca, muy bien, diría hasta la perfección, las condiciones fenológicas del cultivo en la zona en donde estemos, que varía. Yo acá tengo una condición y tengo un lote 2 kilómetros más arriba y ya hay ciertas variaciones con respecto a la fenología del cultivo. Es importante que se conozca la fenología del cultivo en la zona y con ello implementar la estrategia dentro del manejo del cultivo. Riego, nutrición y las hormonas que podamos hacer en su momento aplicar. Por eso te vuelvo a repreguntar, si regresamos a hace un año como hoy, ¿qué decisiones hubieras tomado? Incrementar las unidades de nitrógeno, por ejemplo, me hubiese ayudado muchísimo para esas condiciones frías que hemos tenido y poder tener una buena diferenciación. Claro, lo que pasa es que de inducción, nosotros de inducción lo tenemos entre febrero y marzo acá en la zona. Pasamos a diferenciación. Para mí, una buena diferenciación es tener que esa yema que viene, que en un futuro va a ser flor, tenga estructuras florales y vegetativas, que tenga flor y brote, porque puede diferenciar a pura flor nada más. Entonces, Pasó. lo que pasó esta campaña, la campaña 24-25. Entonces es importante que venga flor y brote, porque ese brote es quien me va a alimentar a los frutos, a los futuros frutos que voy a tener de cara al futuro. Si tengo pura flor, es más complejo. Es mucho más complejo porque no hay nadie quien le dé el soporte alimenticio a esa fruta y por lo general en la base de la inflorescencia se activa una brotación que es natural en la planta. La planta siempre va a querer brotar y ese brote termina compitiendo con el cultivo, en este caso con los frutos, y hay estas caídas en noviembre, diciembre en exceso, ¿no? Ahora, Nitrógeno para mí en las paltas la mejor época es antes de la floración, es mucho antes. Entonces febrero, marzo, abril, mayo hasta junio son las épocas ideales para colocar el nitrógeno porque no me va a hacer daño. Se va a transformar en asimilados que la planta lo va a necesitar en la floración. yeah. O sea, como estrategia, si ahorita que son herramientas que se están adoptando y tomando ahorita mismo, porque ya tengo las proyecciones y predicciones que este año también vamos a tener temperaturas bajas. Ya hemos incrementado un 5 o 10% de las unidades de nitrógenos mayo, junio, julio. Ahora voy a ver hasta dónde voy a llegar también con el nitrógeno, ¿no? Por hablar de un elemento, ¿no? Nitrógeno, magnesio, el fósforo también nos ayuda en estas épocas. Entonces un análisis y buscar el equilibrio en la parte nutricional como herramientas para mitigar los factores climáticos que más o menos podemos identificar que va a ocurrir, pues, ¿no? A ver, ahora estamos en plena diferenciación, que para mí es una de las etapas, en conjunto con la inducción floral, de las más importantes del cultivo. Todos los productores que ya cosecharon después de la cosecha empieza la diferenciación, como tú dices. Así es, o sea, acá en la zona, después o incluso con la fruta ahí en el árbol, ya la fenología de diferenciación se va dando, ¿no? ¿Qué es clave en hacer en este mes? Hablemos solo de este mes. De este mes es la parte nutricional, que para mí es clave. Ahora, el tema nutricional va muy de la mano con los análisis de suelo, el análisis foliar, cómo es que termina la planta de la campaña, para empezar a restituir los elementos que la planta necesita. Entonces es clave en esta época del año dar esos nutrientes que la planta ha gastado, por decirlo así, en la campaña anterior. Hacer zapato, yo les llamo. Si no hay zapato, no tengo nada. Es hacer raíces ahora. Entonces una de las labores que nos ayuda mucho es
entramos con el subsolador y rompemos el suelo, ¿ya? Siempre terminaron con... Todos los años hacemos esa labor, que es en esta época clave, ¿no? ¿Qué ganamos ahí? Oxigenar. La raíz de la palta es una raíz que no tiene pelos absorbentes, que necesita mucho oxígeno en el suelo. Entonces, aparte que nos sirve, entre comillas, como que una poda de raíces. Entonces, es importante ahora, uno, el tema nutricional, la restitución, los elementos que la planta lo va a ocupar de cara al futuro. Dos, romper el suelo para oxigenar. Este es el momento, porque ya una vez que tengo la floración encima, no puedo romper porque necesito bocas. Claro, algunos, el caso del silicio, por ejemplo, sí, ¿no? Te ayuda como elemento para activar en algunos casos el silicio, algunos elementos que te ayudan a activar el sistema de defensa, que es la fitolexina en la planta. Es importante porque rompes raíces, hay que proteger a la planta de los patógenos que por lo general pueden ingresar por allí. Pero esa ruptura va más que todo para la oxigenación, ¿no? Necesito oxígeno en el suelo y tener un desarrollo del sistema radicular mucho más agresivo y con ello mucha mayor exploración del suelo, ¿no? ¿Es solo subsolador o también grada? Pasamos el subsolador, la grada en algunos casos, post-poda por ejemplo. Nosotros acá, para que te hagas una idea, vamos a podar la quincena de julio, que es una labor también importante en el cultivo. Ahorita este es el momento de preparar a la planta para la poda. Entonces rompemos el suelo, aplicamos unos fungicidas de manera preventiva para ¿Fungicidas foliares o foliares, al suelo también, dependiendo del activo. fungicidas? Utilizamos, por ejemplo, en esta época el sulfato de cobre, el sulfato de cobre pentahidratado. En algunos casos utilizamos el Procorras o el Imexazol, ¿ya? Básicamente para prevenirnos de los hongos de la madera. Y eso es básicamente el ácido diploide. Es el ácido diploide, ¿ya? Entonces, estos son los momentos de preparar. Entonces vamos preparando el suelo antes de hacer la poda. Aplicamos algunos productos, el ácido jasmónico, el ácido salicílico, que son productos inductores del sistema de defensa de la planta. Activamos ahí la fitolaxina, que es una hormona que queremos que esté activa antes de la poda, ¿ya? Cosa que es, siempre digo, ¿no?, que es como que el ser humano. La poda es la operación que le vamos a hacer al ser humano. Vamos al doctor y el doctor dice, voy ahorita, y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, hay que seguir este proceso y nos preparamos para tu operación. Claro. Lo mismo pasa en la plantita, hay que prepararla y con esa preparación la sometemos a la poda. Un consejo para los productores que de repente nos van a estar mirando, eso es clave, preparar a la plantita antes de hacerle sus podas. Ahora, nosotros acá manejamos hasta 6 podas campaña. Una de las principales, donde el 25-30% de la masa foliar que vemos ahora se va a retirar, es ahora en julio la que se hace, ¿no? Esa es la poda más fuerte. Más fuerte, con respecto a retirar material. Hay otras podas que cumplen otros objetivos. Iluminación, sacamos 1 o 2 ramitas nada más en octubre, noviembre. Podas de limpieza, podas en febrero para incentivar el desarrollo de un flujo en febrero, que es parte del manejo que tenemos implementado acá en el campo. Entonces, para cerrar la idea de qué es lo que debemos de hacer en esta época, es hacer zapato, activar, oxigenar, que eso nos va a ayudar durante toda la campaña. Te hablaba que para mí es la época más importante esta, porque lo bien o mal que hagamos en esta época, la planta lo va a manifestar en la floración, que en teoría es el momento más delicado de un cultivo, ¿ya? Pero si una planta bien nutrida, bien preparada, llega a la floración, entonces voy a tener éxito en la floración. ¿Cuál es el éxito? Una buena cuaja. Y de ahí en adelante otro objetivo, ya cuajé, el siguiente objetivo es amarrar fruta. Entonces vamos por etapas, pero este es el momento donde yo tengo que preparar a mi plantita para que llegue bien a la siguiente fenología. Sí, mira, sin salirnos de lo que tenemos dentro del protocolo del cultivo, porque hay productos permitidos y no permitidos que las normas mismas nos las establecen, ¿no? Pero efectivamente, los productos que no los puede aplicar muy cerca a la cosecha son los que usualmente trabajamos en esta época. Va para fungicidas y para insecticidas también.
¿ya? Por ejemplo, ya se está retirando el clorpirifos del mercado, que antes era una herramienta que en esta época lo utilizábamos mucho. Ahora Profenofos, ¿no? claro, ahora estamos con el profenofos, o también estamos mirando a los neonicotinoides, estamos con el imidacloprid, con el acetamiprid, que hacemos una mezcla de acetamiprid, buprofecin y el aceite, y estos son los momentos donde aplicamos y barremos con todo, ¿no? Así es que no había... No por raíz. No, es aplicación foliar, esto es insecticida foliarmente y barremos todo lo que hay. Usualmente lo hago post-poda. Ya tengo ese 30% menos de material vegetal, hay una mayor cobertura de estos productos que usualmente trabajan de contacto. ¿Qué prevenimos, qué controlamos ahí? Básicamente las querezas, ¿no? La quereza, si bien es cierto, el mejor momento de control es cuando hay migración, pero ya con el aceite le damos un sinergismo de potencialización a estos otros activos y hay control por contacto, ¿no? Tenemos la quereza, pero mira, acá hay un tema. Trips, algo que... Claro, claro. Hay en realidad las plagas en conjunto, si hablamos de plagas es la quereza, tenemos el trips, tenemos el Leucotyphus kirui, que es el bicho del cesto, que también nos molesta mucho en la zona y te daña directamente la calidad de la fruta, ¿no? Tenemos la mosca blanca, básicamente con respecto a plagas, esas. Argirotecnia, que en algunos momentos se nos aparece. El bicho de cesto es muy agresivo. Muy agresivo. Acá, hace 10 años atrás, aparecía entre noviembre y diciembre, justo cuando estuvo el desarrollo de la fruta, ¿no? El primer flash de desarrollo de fruta. Han pasado los años y siempre lo hablábamos con colegas. Ahora el bicho nos aparece pues en febrero o marzo, cuando estás con la fruta ya próxima a ser cosechada. Lo malo que viene y te impacta directamente a la calidad de la fruta, raspa la fruta y es una fruta de descarte. Entonces hay unos planes estratégicos, hay algunas feromonas que utilizamos entre enero, febrero para mitigar esta plaga. Es bien particular su fenología de esta plaga, su morfología, cómo es que pasa en el tiempo. La hembra, por ejemplo, se queda en el cesto y solo el macho es el alado, el que sale. Entonces hay unas hormonas que trabajan muy bien y nos ayudan a controlar. Y con respecto a las enfermedades para la zona, tenemos nosotros la pseudiplodia, que es, yo creo que en todos los huertos de paltos que hay en el mundo, es un problema. Pero para la zona particularmente entran ese grupo de saprófitos que muchos no le hacen caso y de pronto te merman directamente la producción. Tenemos dentro de ese grupo a Penicillium, Aspergillum, Cladosporium y Botrytis. Botrytis ha sido un tema que lo hemos evaluado, lo hemos estudiado hasta el cansancio con especialistas, fitopatólogos, porque nos decían, oye, ¿cómo vamos a hacer Botrytis en paltos? ¿No? O sea, era algo inusual. El tema está que por las condiciones húmedas que tenemos en la zona, en plena floración, el pétalo se convierte en un órgano con condiciones favorables para que desarrolle botrytis. Entonces ese pétalo se deshidrata rápido y ahí inocula botrytis. Entonces el daño de botrytis es indirecto para con la fruta, porque en ese punto inhibe el desarrollo de la fruta, inhibe la multiplicación y división de las células, genera un desequilibrio en la fruta y esta se cae, ¿ya? Cladosporium es mucho más agresivo, incluso la estructura de este hongo se ve en la flor, pero no tanto como botrytis con respecto al daño económico que le pueda representar. Entonces, en la época de floración, importante controlar botrytis, Cladosporium, Penicillium, Aspergillum, como hongos saprófitos indirectos que nos generan problemas. Hay una herramienta, nosotros en floración estamos en algunos casos aplicando hasta semanalmente, para evitar el desarrollo de estas enfermedades. A ver, en esta época que se enfoque mucho en la parte nutricional, lo que hablábamos durante todos estos minutos, la parte sanitaria, en hacer un buen zapato, que el sistema radicular es quien te va a dar o te va a garantizar parte del éxito de cara al futuro de la campaña. Y por otro lado es crucial que se haga un buen manejo de la poda. Yo le pongo número a las cosas y para mí el buen manejo de la poda o la poda en general en la palta
representan entre el 30 y 35% del éxito productivo del cultivo. Por hablar de la zona, porque Te puedes botar la fruta. lógico, o sea, Puedes dejar mal formado un árbol. así es, hasta 2 años o 3 años. Me pasaba mucho allá por el 2010, 11, cuando mi papá se contrataban gente podadoras que venían incluso de Cañete, nosotros estamos acá en Chincha. Y estos podadores nosotros no sabíamos cómo es que hay que podar el árbol. Y venían con una caña, decían 2.5 metros o 3 metros, me acuerdo, de alto y 2.5 de ancho, y todos los árboles quedaban cuadraditos. Y decíamos, qué bonito se ve, ¿no? O sea, qué bonito. Como con un cortecito de hongo. Lógico, o sea, se veía todo bien bonito. Ah, mira, así debe ser la poda. Todo Y uniforme. todo uniforme, pero resulta que te podaban estructuras de 2.5, 3 pulgadas, te la despuntaban, y el despunte es lo peor que podemos hacer en la palta. Si yo tengo una rama, que es una parte de la estructura del árbol, que se me está yendo muy alta, el peor error que puedo decidir como criterio técnico es despuntar para regular el tamaño. No, venimos y sacamos de donde nace esa rama, ¿ya? Oye, a esa no se le perdona. De donde nace, la saco y genero un flujo, un nuevo flujo. Y ese nuevo flujo me va a servir entre 2 años, es un material productivo. Entonces el despunte es negativo. Entonces el consejo que, Ese punterito si lo quiero sacar, es de donde nace, no es no es arriba. ¿Por qué no? Porque desequilibrio hormonalmente en ese corte me va a generar 2 o 3 brotes más. Esos brotes empiezan a desarrollar y compiten directamente con la flor y la fruta que hay en esa zona. Aborto de frutas, ¿ya? El paltos, con respecto a la poda, hay que identificar cuáles son los materiales productivos, que por lo general la mejor fruta te viene en el brote del año, ese brote que apareció en la primavera o en el verano. Entonces, para encerrar el criterio de poda en esta época es identificar cuál es el momento oportuno. Acá en la zona hay muchos agricultores que han terminado la cosecha y ya están podando. Entonces yo considero que post cosecha hay que pasar un proceso de preparación, hay que pasar un proceso de recuperación de la planta. Eso puede ser 15, 20 días, un mes, dependiendo cómo se calendarice las actividades que uno tiene programadas, ¿ya? No desesperarnos en hacer la poda. Hablábamos en un inicio que la poda no te marca la fecha de cosecha. En los paltos no ocurre. En los caducifolios sí. Entonces yo digo, poda acá y ya sabes cuándo vas a cosechar. En los paltos y en los siempre verdes no funciona tanto así. El criterio es eso. En esta época, preparar a su plantita para que poden, preparar a las plantas para lo que se viene en la campaña con el tema nutricional, hormonal, y no cualquier es podador. Que se consiga un buen equipo de trabajo, una buena herramienta, una buena preparación a la planta, y con ello van a ir cubriendo parte del objetivo de la poda. Que vuelvo, 30-35% del éxito productivo del cultivo está en manejar bien la poda. Una planta mal podada te vas a demorar entre 2 o 3 años para recuperarla. Recuperarla estructuralmente con respecto a la parte productiva, ¿no? Palabras finales, amigo, para todos nuestros seguidores, que pregunten lo que quieran, que tú, gustoso, vas a responder sus consultas. Lógico, lógico. Como palabras finales, mire, ahorita tenemos nosotros en el Perú 77.000 hectáreas de palta. El éxito de este cultivo va a estar marcado en la calidad del producto final que llegue al consumidor. Y es responsabilidad de todos los que estamos involucrados en la parte productiva. Tengo la estadística que somos 28.000 productores de palta a nivel nacional. Entonces tenemos que ser responsables porque estamos frente a una variedad Hass que casi el 95% se va a un lugar fuera del Perú, que es la exportación. Estamos frente a un cultivo que todavía sigue siendo rentable, pero hay que cuidar mucho la calidad del producto final. Y esa calidad es en calibre, esa calidad es en materia seca, que seguro vamos a tener otra oportunidad para hablar de esos detalles comerciales. Es muy difícil el tema de la materia seca porque
es una lucha del precio, Sí, sí, ¿no? Y lamentablemente hay de repente productores y además motivados por los exportadores también, sí. que van muy al límite. El precio te mueve un poco ahí la aguja, ¿no? Claro, Pero porque conforme los precios buenos empiezan en febrero, marzo, abril y la tendencia es a la baja. sí, Entonces la gente quiere cosechar caemos en apenas, desesperación. apenas pueda, y también a ciertos exportadores o ciertos importadores también están en la misma sintonía. Ellos también quieren vender más caro. Entonces sí es difícil, pero el nivel de conciencia, Hay que trabajarlo. porque Sí. obviamente al final afectas Al Perú, como o está. sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el Perú no tiene un buen... Está mal vista la palta Está mal peruana, vista. exacto. Pero estamos recuperando territorio en Estados Unidos. Sí, este año ojalá que logremos consolidar el envío de fruta peruana a los Estados Unidos. Sí, En Asia pasa lo contrario, pero es que el Asia no sabe comer la palta. sí. Ellos quieren Están comer, aprendiendo. no saben comer en el sentido de que ellos compran por los ojos, y quieren que la hoja lleve verde brillante. Sí. Una locura que va Sí, a tener. Bueno, pero bueno, es un trabajo de conciencia, ¿no? Para cuidar, porque no es falta de José Luis o falta de Juan José, es falta no, peruana, es palta peruana. Al final llega como palta peruana. ¿no? Así es. Entonces llega tanta la marca del Perú que tenemos que Cuidar, cuidarla. que cuidar ahorita, porque ya se ganó un espacio la marca Perú a nivel internacional. Y es un trabajo arduo que todos los involucrados han puesto su granito de arena. ¿Hay algo que podemos hacer para incrementar la materia seca? La materia seca va a estar en función al manejo nutricional y ya en la etapa final es el riego, pues, ¿no? Ya en la etapa final uno va a ir ajustando el recurso hídrico o la lámina de riego, pero mucho tiene que ver con la parte nutricional. Una buena dotación. Me sorprende que he visto campos que ponen 150 unidades de potasio para la palta, o sea, entonces, y eso es materia seca al final lo que vamos a lograr. El tema nutricional tiene que ver mucho o va muy a la mano con la materia seca que podamos lograr. Y ya en la parte final, donde diga, oye, ¿sabes qué? Quiero cosechar en la semana 22, 23, entonces yo en la semana 20 voy a ir ajustando la lámina de riego, ¿no? Tiene una relación directa con ello. Claro, pero puede ganar una semana también. Sí, no mucho. así es, así es. Sí. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por vernos en este momento. Muchas gracias por el Les espacio. vaya una linda campaña. Éxitos en lo que se viene.